Saludo cordial para todos y bienvenidos a Palabras para una vida abundante. Hoy hablaremos de la importancia de la palabra de Dios en la sustentación de los seres humanos. Para los creyentes se entiende como palabra de Dios las enseñanzas que nos instruyen a vivir en los principios y fundamentos de su voluntad y de sus propósitos. La palabra es como el manual del orden justo. La palabra de Dios orienta, corrige, enseña a vivir bien para no caer en el error. El apóstol Pablo define muy bien la función de la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 en el versículo 16 y 17. Él dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto indica que el objetivo de la palabra es que los seres humanos se perfeccionen para obrar bien. Y es que en la jerarquización que hace el pueblo creyente, la palabra siempre tiene una suma importancia, y la obediencia a ella define la orientación de la vida. Y es que sustentarnos en la palabra de Dios no es un beneficio para Dios, es la forma como Dios nos beneficia a nosotros. De eso quiero hablarles en este día, del efecto de la palabra de Dios en las personas que la aceptan. Para esto escogí el Salmo número 1. Es un extraordinario poema donde se deja ver el resultado que se da en las personas que reverencian a Dios obedeciendo su palabra. El Salmo contrapone dos modos de ser y de proceder en la vida. Empieza con la dicha, felicidad o fortuna como el objetivo a alcanzar y que está condicionado a la obediencia a la palabra de Dios. El versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo que no debe hacer la persona que quiere alcanzar la dicha o la felicidad: no andar en consejo de malos, no estar en camino de pecadores, ni establecerse con ellos. Parafraseando el texto para la actualidad sería como: dichosa es la persona que no escucha malos consejos, el que no obedece esos malos consejos, el que no se establece como sus amigos a los que dan malos consejos. Es feliz si toma ese camino de obedecer la palabra de Dios, pero es infeliz si toma el camino degradante de primero estar con los malos consejos, después andar con los malos consejos, porque termina estableciéndose en ellos. Es como que el que los escucha los termina obedeciendo y por último actúa como cualquier malo. Pero la base para alcanzar la felicidad lo expresa el versículo 2, que dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sería como la palabra de Dios se gusta, se medita, se deleita, nos parece bien obedecerla y tenerla en cuenta en toda la forma de proceder en la vida. Esto quiere decir día y noche, siempre la tenemos en cuenta. Pero el texto fundamental de hoy es el versículo 3. Dice: será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es una forma magistral de reflejar el resultado de sustentar la vida en la palabra de Dios. La metáfora del árbol no es cualquier árbol, ¿no? Es una metáfora que refleja las especialidades de la persona que se deleita en la palabra de Dios. No es una apariencia de orgullo, sino una condición existencial responsable con la vida. Es la forma de Dios mostrar al mundo la eficacia de su palabra en los seres humanos.
En ese versículo 3 encontramos 6 particularidades de un árbol que representa a la persona que en su vida tiene en cuenta la palabra de Dios y gusta obedecerla. La primera particularidad es que el que en la ley de Jehová se deleita y en su ley medita de día y de noche, dice, será. Esta palabra ya presagia un buen futuro, será como un árbol. Esto indica algo muy grande. No será un palo, ni un chamizo, no es una simple vara, ni una hierba, será un árbol. Indica que llegará a madurar. Un árbol que desde lejos se puede ver, que llama la atención, se puede acudir a su sombra y disfrutar sus frutos. Un árbol que puede ser refugio y alimento de las aves. Así será la persona que alberga en su vida la palabra de Dios. Segunda particularidad, además de ser un árbol, dice también que está bien ubicado, junto a corriente de aguas. Está en el lugar adecuado, está junto al río, está al lado de la palabra de Dios que se convierte como en un caudal de agua permanente que vivifica todo. Así la palabra de Dios confiere al ser humano la vitalidad, como la de un árbol que no se marchita. Tercera particularidad, es un árbol que da fruto. No es estéril ni inútil. Será productivo, no desperdicia la vida, ni siquiera el terreno donde está. No es como la higuera donde Jesús fue a buscar fruto y no lo halló. En este caso, una persona que tiene en cuenta la palabra de Dios y en ella se alimenta, siempre tendrá fruto, siempre tendrá cosas buenas para alimentar a otras personas. Esa fue la convicción de Jesús para vencer la tentación. Aunque él podía hacer muchas cosas y sustentarse tal vez en sus logros, prefirió sustentar la vida en la palabra de Dios y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuarta particularidad del texto 3 del Salmo 1. Da fruto y lo da a su tiempo. Es como parte del orden que nos lleva a ser oportunos, a actuar no cuando se nos dé la gana, cuando esté de buen humor. Es servirle a las personas no por preferencia, sino a todos, a los que lo necesiten y en el momento oportuno. Esta persona no llega extemporáneamente. Jesús hace referencia a esto cuando habla del siervo fiel y prudente al que su Señor puso sobre su casa para que le dé a sus siervos alimento y a tiempo. Y dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Así como, pues dando fruto y dándolo a tiempo. Quinta particularidad, su hoja o su follaje no se cae. En este caso, los vientos, las tempestades y los veranos no le quitan la gracia, no lo achicopalan los embates de la vida, no tira la toalla fácilmente, no se da por vencido. Un árbol así son las personas fuertes, consistentes, que siempre están vigorosas, son aquellos con los que siempre se puede contar, por su generosidad, por su solidaridad, siempre están como el lema de la defensa civil colombiana, listos en paz o emergencia. Al contrario, hay personas que antes de ir a saludarlas uno se debe preguntar, ¿y por qué lado de la cama se levantaría hoy? ¿De qué humor estará? Porque hay días que están con su hoja caída, con su follaje marchito. La Biblia dice lo contrario, la palabra de Dios es viva y eficaz, pues así son los que se sustentan en ella. Sexta particularidad, la palabra de Dios no solo sostiene la vida, sino que todo lo que hace prosperará.
Es la persona que todo lo que toca le impregna vida, le impregna verdad, belleza, justicia, esperanza, alegría. ¿Ha descubierto usted que hay personas que se convierten como en un territorio vital donde uno siempre quiere estar? Porque son personas de las que uno siempre aprende, siempre se edifica. Son las personas que aún en lo que no les sale bien se aprende y nos enseñan. Ellos ven el fracaso como un aprendizaje. Son las personas que nunca toman la postura de víctimas, no viven quejándose ni protestando por todo. Si ven algo malo, buscan mejorarlo. Solo los que nos ayudan a bien son los que nos corrigen, son los que ven los errores como una oportunidad para mejorar. Y no es porque todo les salga bien. Es como dice el Salmo 119, en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es que la lámpara, que es la palabra de Dios que da la luz, la palabra de Dios que da luz, ilumina las alternativas. Como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito, en este caso a su palabra, son llamados. La vida entonces, orientada por la palabra de Dios según este poema, en la figura del árbol, es la verdadera vida abundante. Tener en cuenta la palabra de Dios es estar de acuerdo con Él, es tener su espíritu, es vivir su cercanía, es traer vigor a la existencia. Así lo expresa el Salmo 92 en el versículo 12 al 15, donde dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Como ven ustedes, mis amigos y hermanos, sustentar la vida en la palabra de Dios es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. La palabra de Dios hace la diferencia entre las personas claras y con vitalidad y las que no saben para dónde van. Es que la palabra es la vida y en ella se encuentran las respuestas a las preguntas humanas sobre nuestro origen, sobre nuestro destino, sobre nuestra misión y sobre nuestra razón de ser. Usted se preguntará cómo se consigue y quién lo logra. La respuesta está recalcando el Salmo 1. Toda persona que se deleita en la ley del Señor y medita en ella día y noche. Los que la valoran, los que la disfrutan, los que le dan importancia al orden que establece la palabra, los que no se incomodan por los límites que ella establece. Muchos alegan libertad y libre expresión porque les incomodan los límites, y a esto les pasa como si el vino deseara salirse de los límites de su tonel y que quisiera libertad. Si lo hace algún día se derrama y desaparece absorbido por la tierra. Eso es lo que le pasa a las personas que se salen del límite de la palabra de Dios, desaparecen del radar de Dios. Estos son los malos, a los que se refiere el poema en el versículo 4 al 6. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, o sea, no tendrán sustento, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así que, mis amigos, los invito a permanecer en la palabra de Dios y en ella poner los fundamentos para construir la vida, para construir la familia y para construir una sociedad válida. Mateo en el capítulo 7, el versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, las pone en práctica o las obedece, dice, les compararé a un hombre prudente que edificó
su casa sobre la roca, o sea que la edificó bien. Mis amigos y hermanos, en lo personal me falta mucho, pero quiero decirles que desde el día que decidí orientar mi vida por la palabra de Dios, todo ha sido diferente. Así que lo invito a hacer lo mismo, y su vida será como un árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué no me acompaña entonces a orar dándole gracias a Dios por su palabra y hagámoslo con la firme decisión de decirle: Señor, aquí estoy para obedecerla? Oremos. Soberano Dios y Padre, te doy gracias por tener la instrucción de tu palabra expresada en la Biblia, tu palabra expresada en la vida de las personas, tu palabra expresada en la cotidianidad de mi existencia. Señor, gracias por esa palabra. Hoy entiendo, Señor, que es la orientación más justa para el orden de mi vida. Por eso aquí estoy. Te pido que nos perdones, Señor, toda nuestra desobediencia, todo nuestro desorden por estar fuera de la palabra de Dios. Y hoy danos luz para orientarnos de acuerdo a esta palabra de vida. En tus manos nos colocamos, Señor, agradecidos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.